Bienvenidos a la historia límite de la muerte. Mi padre tuvo una experiencia bastante inexplicable, pero para él fue muy real. En aquel entonces yo estaba muy pequeño y ni lo recuerdo, pero mis otros hermanos sí. Mi padre trabajaba de repartidor de periódico en su moto. Desde las 3 de la mañana salía a dejar los periódicos en varias casas. A eso de las 8 de la mañana ya había terminado, y en su misma moto hacía trabajo de mensajería. Más que esto, era un servicio de lo que necesitaran las personas, pagarles servicios, llevarles encomiendas, llevar razones, fuera lo que necesitaran él lo hacía. Él siempre se sintió orgulloso de su trabajo, decía que él era su propio jefe. Fue un viernes, día de mi segundo cumpleaños, que mi madre le dijo que tratara de estar pronto en casa para celebrar mi festividad. Dice él que no es que fuera mucha velocidad, pero un hombre joven se atravesó en medio de la carretera. Él, por esquivarlo, fue a dar contra un muro y perdió el conocimiento. De inmediato fue llevado a emergencias. Pasó 16 días en coma, pero lo que vivió en ese tiempo es lo que resulta extraño. Cuenta que al llegar al hospital él creyó volver con su conocimiento, y a fe que lo hizo, se dio cuenta de todo, con el inconveniente que él veía su cuerpo en la cama del hospital. Se veía ahí tan frágil. Su esposa e hijos junto a él, su madre y hermanos también se turnaban para visitarlo. Él no podía entender qué era lo que pasaba, cómo podía verse a sí mismo postrado en una cama. Intentó muchas veces comunicarse con su familia, pero ellos no podían verlo ni oírlo. Ellos solo veían ese cuerpo. Dice que tal vez ya estaba muerto. Él era un fantasma, más que nada porque asegura que en ese momento veía a su familia y a su cuerpo como una gran obra de teatro donde las luces solo apuntan a la escena que hay en el tablado. No podía ver nada más a su alrededor. Cuando pudo ver un poco más, vio a un joven al igual que él postrado en una cama. Su sorpresa fue mayúscula al reconocer en aquel joven a quien se le atravesó en la calle. No podía ser, él nunca lo atropelló. Además, este ni tenía ningún rasguño como si tenía él. Pasaron 2 días, él veía a su compañero de habitación, al igual que veía su cuerpo y sus familiares. Al joven nadie lo visitaba. Una mañana estaba al lado del cuerpo del joven, sentía que lo acompañaba, se sentía triste porque a él día a día iba alguien a verlo, pero aquel muchacho nunca está fijo mirando el cuerpo. Cuando alguien le habló a sus espaldas, dio un brinco de susto, pues se había acostumbrado a que nadie podía verlo. A sus espaldas estaba el joven, al igual que él. Podía ser un fantasma, pero podía verlo. El joven, sin saludar, simplemente le dijo: así no vale la pena vivir, o mejor dicho, volver a vivir. Mi padre se quedó sin entender, más que nada porque estaba pensando en cómo este hombre podía estar allí. Sí, él no lo había atropellado, así que le preguntó. El joven le respondió que no sabía nada de eso, que solo recordaba que lo había visto en un sueño. Eso era todo, un sueño. Antes de llegar a la clínica, mi padre se sintió enloquecer. Ahora no solo era ver su cuerpo inerte tirado en una cama, ahora era la extraña historia del joven. El joven le dijo a mi padre que tenía un aneurisma cerebral, pero los médicos no lo sabían, no habían podido dar con su dolencia. Él no quería vivir, no tenía a nadie por quien preocuparse. Quería que mi padre viviera, porque veía que era un hombre al que amaban, quien tenía familia por la que vivir. Mi padre trató de convencerlo que siempre habría por qué vivir. Estando en esas, llega un anciano que los que habían en el cuarto no podían ver, pero ellos dos sí. Un médico le decía a mi madre que no se hiciera esperanzas. Mi padre estaba muy delicado y lo más factible era su muerte. En ese momento el anciano se acerca al cuerpo de mi padre y va a poner su mano en la frente. Pero el joven grita que por favor no se llevara a mi padre. Él es el indicado, le gritaba al anciano. Aquel viejo se quedó mirando al joven y le sonrió con ternura. Fue hasta el cuerpo de este y puso la mano sobre la frente. El joven murió de inmediato, y lo que mi padre creía que era un fantasma, salió detrás del anciano, levantó la mano en señal de despedida. Mi padre despertó en ese instante, dio un respiro fuerte y dijo que el joven
que había a su lado tenía un aneurisma cerebral, que por favor no lo dejaran morir, pero el joven que algunos días estuvo a su lado había muerto hacía 6 días, en realidad sí. Tenía un aneurisma, solo lo supieron después de muerto. Mi padre nunca supo si lo que vivió fue un sueño, una pesadilla o fue una realidad. También que pudo ser un ángel de la guarda, sea lo que fuera, mi padre va contando su historia a todo el que la quiera escuchar, no le importa si le creen o no, él está seguro de lo que vivió. Fin. Suscríbete y dale like para más historias.